las personas por debajo del umbral, o sea, por debajo del nivel de conocimiento que podemos percibir nosotros con el consciente. Porque el consciente ve una cosa, sin embargo, el subconsciente ve otra. Analicemos esta imagen. ¿Qué usted ve en este momento? Sí, muy bien. Está viendo un caballero tocando un saxofón. Pero hay una imagen más allí, y es la silueta de una dama. Y en esta otra, ¿qué ve en tu Espíritu Santo? Y abre nuestra mente para entender lo que vamos a ver a continuación. En el nombre de Jesús. Amén. Deberíamos iniciar este seminario con una pregunta. Y sería, ¿cómo puede Satanás plasmar su imagen en mí? En la introducción del seminario veíamos que Satanás quiere plasmar en el ser humano su imagen, la imagen que Dios en el principio plasmó en el ser humano. Dios quería que lo adoraran, ahora Satanás quiere lo mismo para él. ¿Cómo puede Satanás plasmar su imagen en mí? Con los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales son mensajes que penetran a la mente humana sin ser percibidos por el individuo. Los mensajes subliminales penetran en la mente de... ¿Cierto? ¿Ven dos rostros? Sí. ¿Ven también que los dos rostros mirándolo de frente es un solo rostro? Pero si miran bien van a ver que en el centro de los dos rostros también hay un candelabro. Si ustedes pueden notar en la imagen siguiente, van a ver un rostro con una composición de muchos animales. Hay elefantes, hay conejos, hay tigres, hay osos, hay camellos, hay una ballena. Y allí todos estos animales, caballos que están allí, águilas, podemos ver qué es lo que el mensaje subliminal realmente hace, que nos presenta una cosa cuando en el fondo hay otra. Si analizan esta imagen, van a ver allí al rostro de una señora mayor, pero también van a ver el rostro de una señorita mirando de lado en la pantalla. Los mensajes subliminales tienen una función en nuestro cerebro. ¿Cómo es realmente que funcionan los mensajes subliminales en nuestra mente? El cerebro está dividido en tres partes. El consciente, que es lo que nosotros podemos procesar, lo que vemos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos. Pero también está el subconsciente, que es lo que el cerebro filtra de acuerdo a nuestras creencias, según nuestras creencias religiosas, nuestras creencias morales, y la memoria, que es por lo cual se rige el ser humano para actuar. Se dice que de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca. Si usted lo que tiene es dinero en su cabeza, usted no va a hablar de comida, usted va a hablar de dinero. Si usted lo que tiene es mujeres en su cabeza, de eso va a hablar. Si usted lo que tiene es música y vicios en la mente, especialmente en la memoria, de eso usted va a hablar. Por eso, según lo que nuestros ojos ven, nosotros vamos a ver que el consciente, por ejemplo, ve este televisor de forma derecha. Así como lo vemos, así mismo nuestro consciente lo percibe. Sin embargo, nuestro subconsciente no ve el televisor derecho, lo ve al revés. Pero, al final, mencionábamos que el tercer lugar del cerebro, que está dividido en tres partes, es la memoria. La memoria ve el televisor como lo ve el consciente, al derecho. ¿Qué significan estas imágenes? Significan que si una música viene con un lenguaje no apto para lo que creemos o para nuestra moral, nosotros inmediatamente vamos a hacer una barrera, porque esa música no es apta, es una ofensa para nosotros. Pero cuando el mensaje viene al revés, como mensaje subliminal, nuestro cerebro lo deja pasar, porque aparentemente se ve bien. Pero nuestro subconsciente, que maneja las velocidades, lo alto, lo bajo, lo rápido, lo percibe. Y entonces eso viene pasando a nuestra mente y el cerebro mira esto. Si analizamos, el lenguaje que no podemos procesar no afecta nuestro conocimiento, creencias o conducta, dicen algunos. Si un mensaje está al revés o demasiado alto, bajo o rápido para encontrarle sentido, no tiene sentido para nosotros. Pero que no tenga sentido para nosotros o que no lo detectemos no significa que este mensaje no nos afecte a nosotros.
El mensaje subliminal posee la característica de pasar de forma desapercibida por nuestra mente o especialmente por nuestro consciente, lo que produce cambios en nosotros sin nuestra aprobación, violando así nuestros parámetros, y son insertadas en nuestra mente filosofías e ideas que no van de acuerdo con lo que nosotros creemos. Ahora, ¿cómo penetra el mensaje en nuestra mente? ¿Cómo pueden afectarnos esas cosas, esas filosofías que entran de forma inconsciente a nosotros y que nuestro consciente no percibe? Una de ellas se llama forward masking, que es el mensaje subliminal que se coloca en la misma dirección que corren las ondas sonoras, pero la forma en que se expone pasa desapercibida por el oyente. En otras palabras, un grupo graba en el estudio de grabación una canción. Luego de grabarla, ponen a correr la misma canción hacia atrás en sentido contrario y graban allí el mensaje que quieren. Cuando la canción suena de forma normal, el consciente no percibe el mensaje. Pero el subconsciente sí lo percibe. Y otra de las formas que el enemigo usa para plasmar su mensaje subliminal es que se está notando hoy día con más frecuencia que antes que los artistas seculares están siendo inspirados a escribir sus canciones. El diablo, como es un gran músico y lo fue en el cielo, conoce que él, inspirando al artista, sabe qué combinación de palabras al derecho o de forma normal producen el mensaje que él quiere al revés. Este método es muy peligroso por la razón de que el diablo está usando artistas, los inspira, los motiva, les da las letras de las canciones, letras bonitas, letras aparentemente sanas, pero al revés traen un poder y un peligro para nuestra mente. Cualquiera de estos dos métodos abre una puerta en nuestra mente para ser usada al antojo del enemigo de las almas, causando en nosotros hasta daños irreparables. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.